después de este prólogo, digamos, os envié un artículo, pues simplemente el artículo sirve sobre todo para mí, digamos, porque sobre todo cuando el tema es muy grande, pues sirve para saber un poco de qué estamos hablando. Entonces hemos escogido, o os propuse yo, la lectura del artículo del famoso artículo de Quine, los dos dogmas del empirismo. Y por supuesto, a partir de ahí, pues se puede discutir muchísimo más. Claro, un caveat o una advertencia es que pues, normalmente el seminario intenta resolver preguntas concretas, ¿no? Aunque después, claro, ya veis que aclarar solamente lo que qué queremos decir cuando hablamos del lenguaje de los sordos o qué queremos decir cuando hablamos sobre todo de la formación de conceptos de los sordos, pues nos lleva por el camino de la amargura. Entonces, pues he intentado precisar la pregunta sobre todo en ver por qué, digamos, por qué el punto cuarto al final es más importante, pero creo que se me ha bloqueado esto, al final es más importante el punto cuarto que los tres anteriores. Entonces, digamos, el artículo de Quine, que es decisivo, serían los tres primeros puntos y el cuarto punto pues sería un poco lo que más me interesaría ahora sobre retomando los tres anteriores, ¿vale? Si no habéis leído el artículo, bien, los que estudiáis filosofía, pues es un artículo, ya os digo, decisivo. Si pues los que no estudiáis filosofía vais a ver que es algo sencillo, es algo que nos hemos planteado muchas veces, ¿no? Que es, por ejemplo, ahora pues se habla de, un ejemplo, digamos, de algo que no, de lo que no vamos a hablar hoy. Se habla de meter en la cárcel a un señor que hizo un chiste sobre personas con síndrome de Down, a David Suárez. Lo van a juzgar ahora, le quieren meter no sé cuánto tiempo en la cárcel, más una multa, más un tiempo sin poder ejercer su profesión en redes sociales. Para defender esto necesitamos entender qué tipo de acto de habla es el humor y qué cosas nos dice el humor, ¿sí? Y no es nada fácil, no es nada fácil, porque vamos a ver que ahí entra en juego, digamos, qué usos son correctos del lenguaje y cuáles son incorrectos y quién tiene la propiedad sobre el significado de las cosas. Hasta el punto de que, pues, parece que vamos a querer decir que por una parte, digamos, por movernos en los dos extremos, ¿no? El lenguaje podría ser, digamos, una herramienta, pero una herramienta que no está a nuestra disposición, sino una herramienta casi platónica, ¿verdad? Una herramienta que está ahí y que en el fondo nunca decimos lo que queremos decir, ¿verdad? Y es cierto, o sea, el lenguaje, digamos, el lenguaje es algo que nosotros tenemos que aprender. Y cuando hablamos una lengua extranjera, por ejemplo, parece que muchas veces decimos cosas que en realidad intencionalmente, en ese lenguaje que parece que solo hablarían los sordos, no querríamos decir. Y en el, digamos, en el polo opuesto estaría una especie de Humpty Dumpty, el personaje este de Alicia en el País de las Maravillas, que siempre formula, digamos, el lenguaje que quiere formular. Es decir, Humpty Dumpty, Robert Brandon habla del Humpty Dumpty leninista porque es el, digamos, el individuo que estipula, que determina el significado de todas sus palabras, ¿no? Es decir, la figura del convencionalista. Un señor que siempre dice lo que quiere decir. Y en el extremo también veríamos ejemplos que favorecen ese caso, ¿no? Pues cuando hablamos muchas veces y utilizamos un lenguaje complicado, establecemos qué es lo que queremos decir. Y esto ocurre muchas veces en ciencias, sobre todo, pero también cuando introducimos, digamos, comillas al lenguaje que estamos utilizando. Claro que el Humpty Dumpty tiene el problema de cómo definir sus palabras, ¿sí? Es decir, cuando yo doy una conferencia, yo puedo decir que voy a hablar de la democracia en este sentido y que a partir de ahora, siempre que diga democracia, equivaldrá a este sentido. Ahora bien, ¿cómo defino yo la democracia? La estoy definiendo con unas palabras, ya la estoy definiendo con ciertas palabras o con cierto lenguaje. Y entonces tendríamos el problema del etiquetado, ¿no? ¿Cómo defino yo las palabras con las que estoy definiendo? ¿Y cómo defino yo las palabras con las que estoy definiendo las palabras con las que estoy definiendo? Es decir, parece que el lenguaje no puede definirse recursivamente por las intenciones. Sí, puede ser que alguna palabra
se modifique ligeramente por nuestras intenciones, pero, en el momento, pero el lenguaje en su conjunto nos viene dado ya. Humpty Dumpty sería una figura imposible, incluso en Alicia en el País de las Maravillas. Y eso es lo que Lewis Carroll quiere decir también. Bueno, quiere decir, dice por lo menos, que es que, claro, el momento en el que un individuo es totalmente convencional, ese individuo se está inventando un lenguaje nuevo y no lo entendemos. Y para entender a un individuo, en el fondo el individuo se tiene que ajustar a esquemas lingüísticos que no son suyos. Esto, por si Héctor después quiere preguntar, esto es lo que está en juego, digamos, con Wittgenstein y el lenguaje como regla. El primero que discute esto es Platón en el Cratilo, ¿no? Que critica el convencionalismo. Porque el convencionalismo es autodestructivo. Tú puedes defender que ciertas palabras son convencionales, pero es imposible que todas lo sean. Sí, porque no puedes utilizar un lenguaje que sea constantemente convencional. Siempre partes ya de ciertos signos que están ahí dados y con los cuales te podrías entender, ¿no? Bien, entonces, pues tenemos ese problema de la estipulación, ¿no? De cómo definimos las palabras y de qué significa definir las palabras. Tenemos el problema de la recursividad, ¿no? Recursividad es, por ejemplo, como definimos los números naturales. Introducimos un número, para no pelearnos, vamos a llamar ese número 1. No, es que es el 0, mira, déjame en paz y vete a boicotear a otro, ¿no? Vamos a decir que es el 1. Introducimos una función que es ser siguiente y esa función es recursiva. El siguiente de 1 es 2, el siguiente de 1 es 3, pero a mí me da igual cómo lo simbolizo, ¿sí? Yo sé que tengo una función que es recursiva y que puedo aplicar siempre una función ser siguiente de, y la función ser siguiente de también es un número. Y tienes así los axiomas de Peano, ¿vale? El problema del lenguaje es que parece difícil definir recursivamente todos los términos. Entonces tenemos que señalar algo que no es lenguaje, pero que está implicado en el lenguaje. Esto también, digamos, es lo que empieza discutiendo Wittgenstein en las investigaciones filosóficas y se discute aquí. Claro, ¿qué viene a señalar el lenguaje que no sea lenguaje? Sí. Dos extremos, digamos, o dos polos de posible respuesta son los polos que estamos aburridos de verlo, ¿no? Es el clásico Descartes contra los empiristas, claro. O Platón contra Aristóteles. Estamos aburridos de verlo, ¿no? O bien el lenguaje, digamos, señala algo que no es lenguaje, que es una entidad mental, una representación, una noción, una idea. Vamos a decir que en el límite, bueno, tendríamos el idealismo objetivo de Platón, ¿verdad? El lenguaje, digamos, es una especie de imitación, ¿sí? De imitación de la esencia de las cosas. No es que Platón diga eso exactamente, pero bueno, parece que si ciertos conceptos se sedimentan es porque tienen una base real. Entonces, básicamente, los sordos, por ejemplo, por seguir con lo que estábamos antes, los sordos acabarían señalando, cuando tuviesen un lenguaje estable, conceptos que son conceptos objetivos. Acabarían señalando algo parecido al libro, algo parecido al agua, algo parecido al río. Otra cosa es cómo lo simbolizan. Pues unos dirán rivière, otros dirán flux, otros dirán río, otros dirán fluvium. Eso da igual, pero digamos el concepto sería el mismo. O bien señalamos a las cosas. Sí, o algún tipo, digamos, de dato sensorial. Entonces, parece que, al menos la concepción que solemos tener del lenguaje, el lenguaje está para señalar algo. Sí, y por eso hasta el siglo XX a nosotros nos preocupaba sobre todo qué señalaba el lenguaje. Sí. Ya os digo, sin meternos en cosas que aquí hay gente que está estudiando filosofía y gente que no, pero bueno, sin meternos en estas cosas así de que a lo mejor un poco más modernas que no estudiamos, es el clásico, digamos, racionalismo contra empirismo, y por eso tanto los racionalistas como los empiristas entendían que el lenguaje al final era una herramienta y que esa herramienta, digamos, no merecía un especial estudio. Porque, a ver, si yo utilizo el lenguaje para señalar a las cosas o para señalar a mis propios pensamientos, a mí lo que me interesa son las cosas o el pensamiento. ¿Sí? Entonces, veremos cómo esto, digamos, esto va a cambiar. Yo no voy a explicar toda la historia de la filosofía del lenguaje, cómo van, sobre todo, cambiando los problemas, pero pues
vamos a ver, digamos, algunos problemas de esto. Si pensamos, explico el guión. Primero, vamos a explicar, no sé si os acordáis cuando Mariano Rajoy dice aquello de todo lo que usted ha dicho es cierto, salvo alguna cosa. Bueno, pues ese salvo alguna cosa ya sería, claro, si, o sea, tú me estás diciendo que el lenguaje remite a algo que no es lingüístico y necesariamente no es lingüístico, porque tiene que haber un origen y ese origen puede ser objetivo o representativo. Pero claro, hay formas lingüísticas que no lo son, que no se refieren a ninguna de las dos, que son formas, digamos, puramente lógicas. Hay, digamos, usos lingüísticos que no nos señalan nada en absoluto. Así tendríamos los juicios analíticos. ¿Sí? Juicio analítico clásico es un plato. Pero también, por ejemplo, pues Kant habla de los cuerpos son extensos. ¿Sí? Los cuerpos son extensos no remite necesariamente o sea, no remite a ninguna representación, sino una condición lógica de la representación. Entonces no me está diciendo nada. No me tengo que ir a ninguna referencia extralingüística. ¿Sí? Sí, pues es verdad. Claro. No del mismo modo que los juicios que serían sintéticos del tipo, ese cuerpo es rojo. Yo para saber si ese cuerpo es rojo es verdadero, tengo que ir a una entidad extralingüística, que puede ser una representación mental o puede ser un objeto físico. ¿Vale? De momento lo vamos a dejar así. Entonces, vamos a ver brevemente, digamos, esa distinción que hay en Kant y después vamos a pasar pues, al análisis que hace Quine, que es cómo los juicios analíticos no son analíticos y los juicios analíticos no son analíticos, sería analíticamente falso. Entonces, vamos a ver si eso es posible. Y aquí yo procuro protegerme, digamos, en la filosofía de Mariano Rajoy, que dice un plato es un plato y eso sería un juicio analítico. No necesito ir a observar un plato para saber que un plato es un plato, igual que no necesito saber que una rosa es una rosa o que Roma equivale a Roma. Pero cuando Rajoy dice esto está diciendo que un catalán es un español. Es decir, que hay una definición, digamos, de conjunto con un elemento que pertenece a un conjunto mayor, tal que necesariamente el elemento pertenece a un conjunto mayor. Y claro, en teoría, cuando establecemos una relación de pertenencia, los juicios son analíticos también. Por ejemplo, un 2 es un número par, pues sería analítico. Quine discute esto. ¿Sí? Entonces, digamos, la idea es que genera muchos problemas definir los términos analíticos. Y por otra parte decimos, bueno, ¿y cómo sabemos la verdad de los juicios sintéticos? Tendríamos que los juicios sintéticos nos acabarían llevando a algún tipo de operación a la que llamamos verificación. Me he dejado las llaves en la mochila, es una afirmación verdadera si yo voy a mi mochila y encuentro las llaves. No, pero es que, claro, a lo mejor encuentras las llaves, pero no son las llaves que estás buscando. Bien, nosotros tendríamos que dar una descripción lo más rica posible de los enunciados que verifican este término. Quine discute esto también y habla del lenguaje, digamos, como un conjunto de proposiciones que no habría ninguna que es directamente verificable. No hay esa diferencia entre enunciados puramente analíticos o lógicos. Enunciados, por decirlo así, que a mí me sirven para hacer deducciones, que me acaban llevando a observaciones, pero parece que los dos, digamos, que los dos están separados, ¿no? La idea de Quine es que el lenguaje y cualquier conjunto de fórmulas lingüísticas, cualquier teoría, forma un conjunto en el que muchas veces una observación te hace cuestionar incluso tu aparato lógico, ¿no? ¿Y cómo respondemos ante esto, verdad? ¿Qué hace que, por ejemplo, si yo veo a un MENA que no es, hablando de, ¿no? Si yo veo a un MENA que no está matando gente o que no está atacando a gente, yo diga, bueno, claro, parece que mi hipótesis de que los MENAs son peligrosos o mi idea de que los MENAs son peligrosos, mi enunciado general, no se cumple en este caso. ¿Rechazo entonces la teoría o no? Pues vemos que muchas veces no lo hacemos y eso depende de un montón de reglas interpretativas, ¿verdad? O sea, las observaciones nunca tumban teorías. Y entonces, digamos, lo que acaba diciendo Quine de una forma un poco misteriosa en el artículo es que al final estas reglas interpretativas son pragmáticas, ¿sí? Quiero decir, seguramente
habrá casos de enunciados generales o de enunciados acerca de la realidad que nosotros, por la observación, desechemos o confirmemos. Pues vamos a poner ¿verdad? Yo estudio la realidad y veo que, pues que los menas no son un peligro en general, o que sí lo son. Pero seguramente en otros, pues no me lo encontraré. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pienso que la juventud está perdida, el hecho de ver a jóvenes estudiando en la biblioteca, digamos, no es razón suficiente para mí para rechazar esto. ¿Sí? Y tenemos ciertas reglas, digamos, para evaluar esas observaciones. Por lo tanto, las observaciones ya no son lo que deciden lo que es verdad y lo que no, sino que parece que es otro conjunto de reglas. Y ese conjunto de reglas, digamos, dice Cohen que son pragmáticas, algo vamos a ver sobre esto. Por interés personal, la verdad, yo quería plantear sobre todo la cuestión del insulto y la cuestión de la calumnia, ¿vale? Por esta voy a pasar brevemente porque, digamos, es una especie de historia o historieta por la que tenemos juicios analíticos y sintéticos, que eso lo conocéis. En Hume, la diferencia entre juicios analíticos y sintéticos es que hay enunciados o hay proposiciones que llevan directamente a una percepción, y sabéis que después hay esa diferencia entre ideas e impresiones, pero bueno, la idea, si queréis, es que las cuestiones de hecho son un tipo de pensamiento o de juicio que es verdadero o falso dependiendo de las impresiones. ¿Y qué quiere decir eso? Que las representaciones que tenemos que no llevan a ninguna impresión, pues no son ni juicios ni son nada. Por eso de Dios no se puede decir nada, por ejemplo. Pero Hume se encuentra con un problema, que es el problema de las matemáticas. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber si las matemáticas son ciertas o no? ¿Por qué, digamos, qué conocimiento nos ofrecen las matemáticas, dado que las matemáticas no se refieren a hechos de nuestra experiencia? Y dice Hume, bueno, porque eso son relaciones entre ideas. Y son relaciones entre ideas, digamos, definicionales. ¿Sí? Si, por ejemplo, no sé si habéis visto a lo mejor en algún... Me parece que aquí todas las personas que yo conozco son de ciencias. Bueno, pero digamos, los matemáticos muchas veces operan con definiciones y cuando encuentran algún problema utilizan una definición sucesiva. Si habéis visto cómo se demuestra, por ejemplo, que la derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1. La demostración de esto es una demostración que parte de la definición de derivada. ¿Sí? O sea, que es una por límites y tal. Claro, es una demostración, sí, pero es una demostración que está igualando definiciones. Y las definiciones, Hume no dice de dónde salen las definiciones, es un problema que nos vamos a plantear, pero digamos, no nos aportan nada acerca del mundo. Por eso dice Hume que las matemáticas ofrecen un conocimiento universal y necesario. Es decir, un conocimiento cuya negación es imposible, porque no nos dicen nada del mundo, porque es puro lenguaje. En el momento en el que decimos algo del mundo, sabéis que ya no podemos llegar a la universalidad, y es el problema de la inducción de Hume. ¿Sí? Y no podemos llegar a la universalidad porque ahí sí nos podemos imaginar una negación de una ley física que fuese posible. Pues claro, el tema es que el concepto de posibilidad de Hume, pues, en fin, pues, o sea, es problemático también, porque implica, claro, que cualquier cosa que tú puedas simplemente decir que niega una ley física es posible. Sí, como por ejemplo que las leyes de la termodinámica no se cumplan en un sistema general. El que tematiza esto sobre todo es Kant, y sabéis que en Kant los juicios sintéticos aportan nuestro conocimiento, y otra vez, aportan nuestro conocimiento porque nos dicen cosas acerca de la experiencia, es decir, porque los juicios sintéticos nos dicen algo nuevo sobre nuestros conceptos. Hay cosas que no podemos saber por el mero conocimiento intencional de nuestros conceptos, por la mera definición. Es decir, lo sintético supone lo analítico de algún modo. Lo sintético es lo que nos aporta información nueva y lo analítico lo que no. Y vale, pues es digamos, cumple las leyes de la teoría de conjuntos, ¿no? Hacemos una bipartición en la que A unión no A equivale al infinito de conceptos. Pero rápidamente hay un problema. A ver, ¿qué es eso de aportar información nueva? Por ejemplo, que todos los cuerpos son extensos, desde el punto de vista psicológico nos aporta información nueva, porque si yo no conocía la idea de extensión,
a lo mejor sabía usar el término cuerpo, pero ¿por qué, digamos, por qué ese juicio es analítico y no sintético, ¿no? Bien, la idea de Kant es que, claro, que los conceptos, digamos, para un hablante competente, cuando habla un hablante competente, pero bueno, digamos, los conceptos tienen unas definiciones y por esas definiciones, digamos, podemos extraer ciertos predicados a sus sujetos. Por ejemplo, si yo sé lo que es un cuerpo, sé que el cuerpo es extenso, ¿sí? Si yo sé, dice Kant, y ahí entran los problemas, 7 más 5, sé que 12 es 7 más 5. Si yo sé que es un número par, sé que 2 es un número par, ¿no? Por definición. Mientras que los juicios sintéticos, digamos, no se podrían saber con un diccionario. Por ejemplo, que los gansos son blancos es algo que yo con la definición de ganso no puedo conocer. La idea, digamos, que está detrás de los juicios sintéticos es que de algún modo podemos saber sobre los juicios sintéticos o bien por la experiencia o bien deduciendo a partir de la experiencia. Sí, o sea, la idea es que hay dos tipos de juicios sintéticos. Unos muy poco interesantes, que son juicios sintéticos a posteriori, pues que no nos dicen nada acerca, o sea, no nos dicen nada relevante. Pues el supermercado está abierto, es verdadero, si hay un supermercado, el supermercado al que nos refiramos, y está abierto. Y efectivamente, digamos, eso yo lo puedo comprobar, ¿no? Puedo tener una intuición que no es lingüística, que me diga que digamos, que esa proposición es verdadera. Y esto genera más problemas, digamos, en la primera formulación de esta idea, de esta diferencia entre juicios analíticos y sintéticos, hay juicios más interesantes que son sintéticos. Por ejemplo, uno quiere hacerse vegetariano y sabe en qué consiste ser vegetariano, ¿verdad? Ser vegetariano consiste en renunciar al consumo de carne y de pescado. Sin embargo, no está en el concepto de vegetariano que el nivel de B12 en sangre es inferior al nivel recomendado en la mayor parte de los casos, no solo en el caso de los veganos, sino en el caso de los vegetarianos también. Digamos, yo podría pensar perfectamente en un vegetariano sin problemas, digamos, de vitamina B12. Entonces, claro, este juicio es sintético y sin embargo no procede solamente la experiencia. Ahora, yo puedo hacer, digamos, una especie de cálculo de probabilidad, o si queréis, de probabilidad laplaciana sobre pues, la cantidad de vegetarianos que tienen B12 en sangre. Después hago probabilidad bayesiana, comparo vegetarianos que tienen un nivel bajo de B12 con los que no, y descubro que el vegetarianismo, digamos, tiende a llevarte a un nivel más bajo de B12 en sangre, ¿no? O sea, la idea es vamos, ¿qué quiero decir con esto? Sé que me salgo un poco de Kant, pero bueno, es igual. La idea es que yo observo, digamos, el análisis de sangre de un vegetariano y por esa observación yo no puedo tener B12 en sangre. O sea, no puedo tener esta proposición, digamos, que está ahí en el medio, debería numerarlas. No puedo tener esta, ¿no? Y las observaciones siempre son singulares, pero puedo, digamos, acumular las observaciones de manera que relacione esas observaciones con una generalización de este tipo. ¿Qué problemas surgen de aquí? Pues, primero, ¿qué tipo de juicios analíticos tenemos? Ahí tenéis algunos ejemplos. Pues, por ejemplo, P implica P, es un juicio analítico, es verdadero siempre, o todos los cuerpos son extensos, son verdaderos siempre. Los juicios analíticos serían definicionales o informacionales. Hay juicios analíticos que suponen, digamos, que no nos añaden más información, y esto es una de las posibles definiciones que tenemos. El problema es que entonces los juicios a veces son analíticos y a veces sintéticos, ¿sí? Por ejemplo, que 2 elevado a cualquier número es par, para mí empieza siendo sintético, porque no lo sabía eso. Antes de saber potencias, no sabía eso, pero en el momento en el que lo conozco, pasa a ser analítico, parece. O bien, digamos, hacemos una definición intencional, una definición lógica, por la que en la definición de una potencia de base 2 está que una potencia de base par esté que el resultado, digamos, de ese par, de ese número par elevado a cualquier potencia, pues el resultado sea par, ¿no? Pero claro, Kant tampoco nos arregla mucho aquí, porque no sabemos de dónde proceden esas definiciones, ¿verdad?
O sea, no sé en virtud de qué mecanismo puedo diferenciar entre analíticos y sintéticos. Y así, digamos, con otras proposiciones. Por ejemplo, la fuerza es directamente proporcional a la masa. ¿Cómo evalúo yo eso? Dado que o sea, si observo la fuerza es porque observo la masa. Digamos, es un mero resultado también de un algoritmo. O una ballena es un pez. Y aquí, fijaos en que el juicio aparentemente sería analítico para una persona por lo menos de la época de Kant. Sí, tú ves una ballena que anda, digamos, que anda por el mar, pues es un pez, ¿sí? Y necesariamente te refieres a ella como pez, y por definición es un pez, y sin embargo sabemos que es un mamífero. Entonces, hay un problema de cómo definimos, digamos, estas clases. Entonces, Quine, una de las cosas que se encuentra es que para solucionar este problema de cómo sabemos qué términos son analíticos y cuáles no, se refiere a las definiciones, y las definiciones por sinonimia. ¿Sí? Digamos, un triángulo tiene 3 lados, o tiene 3 vértices, o tiene 3 ángulos, es un juicio analítico siempre y cuando, para toda proposición contextualizada. ¿Qué significa contextualizada? Pues él habla en el artículo, por ejemplo, de que un triángulo tiene, me parece que son 9 letras. Pues claro, ahí triángulo no se refiere al objeto, sino a la palabra, ¿no? Bueno, un triángulo tiene 3 lados, sería un juicio analítico siempre y cuando sean términos sustituibles. ¿Sí? Pues, yo qué sé, dibuja un triángulo, Pepito ha dibujado un triángulo. Es verdadera en la misma situación en la que es verdadero Pepito ha dibujado un polígono de 3 lados. ¿Sí? Ejemplos que se ponen aquí, pues Cervantes y el autor del Quijote, ¿no? Cervantes y el autor del Quijote sería, digamos, analítico. O sea, sabemos que Cervantes es necesariamente el autor del Quijote, que no puede no serlo, y entonces decimos que tienen la misma extensión, ¿vale? ¿Y qué significa extensión? Pues sabéis, sobre todo los que estudiáis algo relacionado con las matemáticas o que os gustan las matemáticas, sabéis que las definiciones pueden ser intencionales. Intencionales quiere decir que tú defines las propiedades de un conjunto y pa'lante. Por ejemplo, hablando de teoría de conjuntos, ¿no? No sé si conocéis a los de Hazte Oír, ¿no? Hazte Oír tiene un lema famoso que es: los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. ¿Sí? Digamos, eso es una definición intencional. O sea, no dice nada acerca de las condiciones de verificación, me parece que sería delito además, pero dice, bueno, ¿qué propiedades tiene que tener un organismo para ser un elemento de este conjunto? Para ser un elemento del conjunto niños es necesario que tenga pene y lo otro para las niñas, ¿no? Y entonces, digamos, la definición intencional se fijaría en las propiedades necesarias para pertenecer a un conjunto. Ahora bien, nos encontramos con el problema de que para formar los conceptos necesitas siempre una referencia. O sea, necesitas una observación, algo que haga verdadero esto. ¿Sí? Por ejemplo, Rafa Nadal es un niño si solo si tiene pene. Eso quiere decir que si Nadal es un niño, si Nadal tiene pene, entonces es un niño. Ahora, para eso necesitas, necesitas observarlo. ¿Sí? Y otra vez, pues la idea es que los juicios son analíticos siempre y cuando usemos términos que en los que una observación haga verdaderos a los dos términos y siempre haga verdaderos a los dos términos o falsos a los dos. Por eso utilizamos muchas veces el sí y solo sí. Digamos, Cervantes era manco, es verdadera, equivale a que el autor del Quijote era manco, sea verdadera. ¿Por qué ambos términos son exactamente iguales? Porque la observación es la misma, ¿sí? Es decir, la estatua que yo tengo que ver o el registro que yo tengo que ver es el mismo, ¿no? Claro, fijaos en que eso nos conduce a que en el fondo todos los términos que utilizamos conllevan alguna referencia y hay un mecanismo misterioso por el que nos hemos dado un lenguaje en el que
resulta, fijaos en lo raro que es, ¿no? Que utilizamos varias palabras para la misma observación. Resulta que Cervantes y el autor del Quijote en el fondo suponen lo mismo, con lo cual decir el autor del Quijote es prescindible, ¿sí? El problema es que vemos que hay muchos contraejemplos, ¿no? El ejemplo que pone este es 9 y el número de planetas. 9 y el número de planetas tienen la misma referencia, ¿sí? Sin embargo, sabemos que 9 y el número de planetas no son lo mismo, ¿no? Entonces, digamos, la definición por extensión tendría problemas. Voy a ir saltando así un poquito. Hay otro planteamiento que tiene, digamos, que tiene Quine es, claro, que muchas veces los términos analíticos, pues, los justificamos en un lenguaje que puede ser borroso, por ejemplo, o que en el fondo, digamos, no sabemos muy bien cómo definir. ¿Sí? Quiero decir, podría ocurrir que las condiciones de verificación o que la extensión de los objetos fuese distinta dependiendo del contexto. Pues, o sea, cuando utilizamos un lenguaje ambiguo, cuando utilizamos un lenguaje borroso, nos encontramos con que hay casos incluidos en ciertos contextos y casos no incluidos en otros contextos. Ejemplo, democracia, ¿sí? Democracia es un término que hace referencia a una extensión que podría ser, por ejemplo, la democracia de los Estados Unidos. Sin embargo, es posible que haya casos en los que a veces nos refiramos a Estados Unidos como una democracia y a veces casos en los que no, porque es un término más bien borroso. Entonces ya hay un problema de cómo definimos esos términos, cómo llegamos a esos términos para después decir que son analíticos. Y claro, pues porque muchas veces si no, no podemos verificarlos. Entonces hay el problema de cómo recogemos esas definiciones. Y aquí hay dos formas de recoger las definiciones. Una es fijarse en el uso. ¿Cómo definimos lo que es una democracia? Pues Quine se refiere mucho a los que se dedican a la filosofía, ¿no? Que muchas veces están discutiendo en torno a términos. No, bueno, pues una cosa que podemos hacer es referirnos a democracia casi como un señor que hace un diccionario. Voy a ver todos los usos posibles de la palabra democracia y entonces voy a recoger una definición que después me permita validar esos términos a la realidad. ¿Sí? O sea, yo estoy buscando siempre esos términos a la realidad. Después, yo voy a ver... entonces, yo después puedo decir, España es una democracia, sí y solamente sí, recoge las características que están definidas en el uso común de ese término. Ahora, eso supone que ese término, digamos, está utilizado de manera consistente y de manera correcta. Entonces, normalmente, digamos, vamos a escoger siempre ciertos usos, ¿no? En otro ejemplo, digamos, de este problema de definición lexicográfica, ¿cómo definís lexicográficamente el arte? ¿No? Pues hay seguramente tantos usos y usos incompatibles entre sí que sería absolutamente imposible. Y otra opción, digamos, es definir estipulativamente. ¿Sí? Y hacer estipulaciones querría decir, arte es lo que busca la belleza. Pero si arte es o sea, si el arte es lo que busca la belleza, pues tenemos un problema de que no recogemos suficientemente lo que se suele utilizar por arte y de que seguramente, digamos, habría ejemplos contraproducentes. Yo que sé, el fútbol puede buscar la belleza, ¿sí? O pues o muchos anuncios publicitarios buscan la belleza. Entonces, pues digamos, habría un problema de arbitrariedad ahí y de cortar conjuntos arbitrariamente. Hablábamos la semana pasada de la posibilidad de discutir sobre, claro, si no hay ciertos conceptos que efectivamente parece necesario formular de cierta manera. Es el problema de las clases naturales. Por ejemplo, pues el concepto de número sería estipulativo, sería lexicográfico. Tendríamos que hacer necesariamente el reconocimiento de que los números naturales tienen que seguir esta función de siguiente, ¿no? El ejemplo que escoge Quine para criticar, digamos, esta idea de sustituibilidad, o sea, tenemos objetos que identificamos con un concepto y ese concepto, digamos, estaría en relación analítica con otros conceptos si es sustituible extensionalmente salva veritate, o sea, si yo puedo sustituir uno por otro en la proposición todos los solteros son no casados, ¿sí? Y dice, claro, si yo digo
Ningún soltero está casado. ¿Sí? Pues estoy diciendo algo que es necesariamente cierto, porque lo que estoy diciendo es que ningún no casado es no casado, porque el soltero por definición está no casado. Sin embargo, puedo encontrar rápidamente contraejemplos, porque un divorciado es un no casado. ¿Puedo decir yo todos los solteros son divorciados? Pues no lo puedo decir. Entonces, digamos, siempre que utilizamos términos analíticos, estamos exigiendo de un contexto y unas reglas de interpretación. Todos los solteros son no casados, ¿es un juicio analítico o no es un juicio analítico? Pues dependerá, porque a veces es perfectamente sustituible, pero otras veces no. Porque yo no puedo si yo puedo sustituir perfectamente soltero por no casado, pero puedo también sustituir perfectamente no casado por viudo o por divorciado, entonces tengo un problema. Estoy estableciendo equivalencias que no quiero. Doy así un pequeño salto. Más problemas de verificación. En el primer año que di clases en el San Juan Bautista, puse un ejemplo, digamos, que venía a criticar esta concepción heredada. Ellos tenían que analizar, me parece que aquí solo está Alicia, de los que hicieron ese examen, tenían que analizar la siguiente proposición. El presidente de la República Española actual nació en 1973. ¿Cuáles son las condiciones de verificación de ese enunciado? Era una pregunta trampa, pero bueno, eran un grupo muy bueno, la verdad. Claro, ¿cómo verificamos que el presidente actual de la República Española nació en 1973? Pues esto, digamos, es un ejemplo famoso de Strawson, que dice, el rey de Francia es calvo. Claro, ese enunciado no se puede ver en la realidad, ¿no? O sea, porque no puedo ir a ver si el rey de Francia está calvo o no está calvo. Entonces, es una proposición verdadera, falsa, ninguna de las dos, y por lo tanto es ininteligible. Y es que parece que el prejuicio, digamos, verificacionista, el que decíamos antes, nos vendría a decir que al no haber una referencia, el enunciado, el rey de Francia es calvo, o el presidente actual de la República, lo tenemos. No os lo he puesto por ahí. Pues el presidente de la República, sí, nació en 1973, pues tendría tan poco sentido como decir hay 8 ángeles que caben por el ojo de una aguja. Sí. Y sin embargo parece que tiene sentido y parece que entendemos la expresión. En teoría, esto, pues si veis el artículo, pues en teoría si nuestro lenguaje tiene una validez cognitiva, es porque utilizamos dos tipos de términos teóricos y términos observacionales, y de algún modo, si podemos entender los términos, es porque los términos acaban llevando a las cosas y acaban pudiendo verificarse. Yo acabo pudiendo señalar de un término algo, un dato sensorial, una observación o una propiedad que yo pueda ver. Claro, esto está pensado sobre todo para la epistemología. Sobre todo está pensado para aumentar el conocimiento del mundo. Hemos hablado ya de algunos problemas. Voy a ir un poco más rápido para no alargarme mucho. Pero vemos que, vamos, se me ha ocurrido, este es el quinto punto, ¿no? Se me ha ocurrido señalar sobre todo pues algunas observaciones que no tendrían una relación tan directa, digamos, con las observaciones que solemos señalar. Que el supermercado está abierto, yo sé que es falso si veo que el supermercado no está abierto. Pero hay otras, digamos, hay otros enunciados que no se refutan tan fácilmente con la experiencia y nos parece legítimo que sea así. Primero, por problemas de definición del conjunto. Por ejemplo, seguro que esto lo habéis discutido alguna vez. El comunismo causa colas y hambre. Véase, y supongamos que además yo defino comunismo, colas y hambre en términos en los que después voy a observar la situación actual en Venezuela y veo que efectivamente Venezuela es un país comunista y en Venezuela hay colas y hambre. Pero rápidamente me vendrá alguien y me dirá, no, 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 yo estoy de acuerdo con eso, pero Venezuela no es un país comunista. ¿Por qué estás definiendo los términos de manera que lo que verifica tus términos es también Venezuela? Es que eso no es el verdadero comunismo, ¿no? O sea, pues estamos también con ese problema de verificación.
Otro ejemplo, digamos, de rechazo de esas observaciones sería el análisis de probabilidad. Sabemos que muchos de nuestros juicios están relativamente exentos a la experiencia cuando hablamos de probabilidad. Por ejemplo, juicios médicos. ¿Sabéis esto que se dice muchas veces de que los médicos están cambiando constantemente de juicio? Entonces, pues, cuando decimos el consumo diario de huevos acaba aumentando el nivel de colesterol en sangre y a largo plazo aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. O fumar aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Fijaos en que ese enunciado no es refutable por una observación. Y parece que si es refutable es en virtud de algo que no es una observación, que es un conjunto de ellas. Entonces, por decirlo así, lo habréis vivido, ¿no? Que cuando hablamos en términos generales o cuando hablamos en términos de probabilidades, si queremos hablar en un terreno más científico, cuando nos ponen un contraejemplo, no, es que a mí me funciona, o diría el filósofo Miguel Bosé, es que yo el virus no lo he visto. Claro, no sirve eso para refutar lo que nosotros estamos diciendo. Nunca sirve para refutar lo que estamos diciendo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que parece que tenemos modelos relativamente independientes de la experiencia. Sí, digamos, habría ciertas condiciones para revisar esos modelos, pero no hay ese automatismo. ¿Tenéis el texto ahí? Bueno, perdón. Es que era un ejemplo de caso borroso que se me ocurría. Santiago Abascal sufrió el lanzamiento de una piedra. ¿Sí? Me parece que fue Santiago Abascal, ¿no? El otro día en Vallecas. Claro, podríamos decir, bueno, pero es que piedra es un término no verificable, porque piedra en realidad es roca o mineral. ¿Piedra qué coño de concepto es? Y entonces diríamos, no, Santiago Abascal no puede ir a denunciar que le lanzaron una piedra, salvo que defina exactamente si aquello era una roca o un mineral. Entonces, para hacer una denuncia de agresión, tendría que ir primero a la Facultad de Geología y ponerse a estudiar la diferencia entre rocas y minerales. Y esto, pues también parece ciertamente absurdo. Pues ahí tenéis el texto, digamos, la relación esta que hay entre el lenguaje y experiencia no es tan sencilla, puesto que muchas veces la propia experiencia está de algún modo contextualizada y no somete a nuestros modelos, sino que los modelos someten a la experiencia. ¿Sí? Hay un párrafo muy bonito al final del texto en el que Quine habla de cómo, por ejemplo, solemos pensar que está nuestro aparato lógico, después están nuestras teorías y después nuestras observaciones. Pero muchas veces las observaciones cambian las teorías. Y pone el ejemplo de la física cuántica y cómo la física cuántica cambia incluso o trata de revisar nuestros prejuicios lógicos. Y se habla, por ejemplo, del problema de la simultaneidad en cuántico, el problema de la no contradicción, ¿verdad? Y utilizaríamos entonces, digamos, lógicas que en teoría estarían determinando nuestra experiencia. Un juicio analítico es un juicio analítico y un plato es un plato, pero que al final resulta que por culpa de ciertas observaciones de nuestra experiencia decimos que la lógica, la clásica al menos, ya no vale. Pues ahí veríamos que no hay, digamos, un orden tan claro, jerárquico de mis conceptos tienen que tener características lógicas, mis conceptos se relacionan en teorías, pero esas teorías tienen que llevar a observaciones singulares. Parece que proposiciones del tipo el rey de Francia es calvo o Sheldon Cooper tiene todos los síntomas de Asperger, a pesar de que no se pueden verificar, los podemos entender. Sheldon Cooper no existe. Y además no existe algo así como el Asperger. Es decir, cuando yo realizo una observación, veo un comportamiento. El Asperger parece referirse a un conjunto de comportamientos. Y sabéis, si habéis tenido, digamos, la experiencia de tener algún diagnóstico psicológico o psiquiátrico, sabéis que para ser diagnosticados no es necesario que se cumpla una lista exhaustiva de requisitos. El psicólogo muchas veces os dirá, depende, ¿no? ¿Tengo depresión? Bueno, es que depende, yo te puedo dar una lista, pero a lo mejor no cumples casi ninguno de los criterios de esa lista y tienes depresión. Entonces, bueno, lo que defiende Quine es que hay esa interacción. Vale, ¿de qué depende entonces que nosotros evaluemos proposiciones como la de Sheldon Cooper? Parece que depende de proposiciones de tipo pragmático. Se me ocurrió
que podíamos lanzar una serie de proposiciones al aire y ver cuál sería el prejuicio, digamos, reduccionista o el prejuicio verificacionista y cómo entendemos nosotros que el lenguaje es más que eso. El otro día estaba Íñigo Errejón hablando en el Parlamento y estaba diciendo que la sociedad española está medicalizada, que estamos muy familiarizados con la depresión, con la ansiedad y que realmente hay que reforzar la salud pública. Y un diputado le dijo, le gritó, vete al médico. Cosa que, por cierto, hemos quedado en que deberíamos hacer todos. Es decir, cuando vamos en el coche y nos enfadamos, en vez de gritar hijo de tal, deberíamos gritar come 5 piezas de fruta al día, ¿no? Digamos, pues en principio ese grito es un grito razonable, ¿verdad? Vete al médico. Pues claro, medicina preventiva, muy importante. Fue un insulto aquello. ¿O por qué aquello, digamos, levantó tantas voces? Pues parece que no es en virtud de su relación con la práctica. Primero porque vete al médico no es verificable, o sea, es una orden. Pero incluso si lo convirtiésemos en un enunciado, digamos, que nos lleve la experiencia, ir al médico una vez al año ayuda a mejorar nuestra salud. Sería más largo, ¿verdad? Eso es más difícil de gritar en el Parlamento. ¿Sería eso una recomendación, digamos, admirable por parte del diputado del Partido Popular? ¿O seguiría siendo algo impertinente o incluso algo insultante? Porque así se habló de esta afirmación. Se habló de que era un insulto o una falta de respeto. Sí. Entonces, desde los años 50 se analiza, digamos, el lenguaje desde el punto de vista pragmático. Vamos a introducir dos términos aquí, actos ilocucionarios y actos perlocucionarios. Los actos ilocucionarios pues son formas de utilizar el lenguaje haciendo cosas. Por ejemplo, declarar. Yo os declaro marido y mujer. El mero uso de ciertas palabras cambia cosas y hace cosas. Dar el si quiero no es solamente enunciar ciertas cosas acerca del mundo, es cambiarlo, ¿no? Recomendar es también hacer algo. Indicar es también hacer algo. Invitar es también hacer algo. Por otra parte estarían, digamos, los actos perlocucionarios. ¿Sí? Me explico. Cuando en esa famosa escena, digamos, hay de Blast Off, hay dos personas que van a subir, o sea, están en dos supuestos amantes están en la puerta de la casa de ella. Ella le dice, ¿quieres subir a mi casa a por un café? ¿Qué está haciendo ella? Invitarlo a por un café. Y él responde con una constatación. Sí, constatar es también un acto ilocucionario. No me gusta el café. Y ella le responde, bueno, tampoco tengo café. ¿Qué ha ocurrido ahí? Desde el punto de vista, digamos, de este lenguaje que se refiere a la realidad, lo que ha ocurrido es que, bueno, ella sí lo ha invitado, pero él ha dicho que no le gusta el café, y eso es verdadero siempre y cuando a él no le guste el café, y entonces ella le dice, bien, tampoco tengo café. ¿Qué ha ocurrido ahí? Pues podríamos decir que simplemente ha habido una invitación y dos constataciones. Ahora, podríamos entender también que hay, digamos, un proceso que afecta a otra persona. Por ejemplo, hay un acto de seducción, ¿sí? El acto de seducción es un acto o de persuasión. Es un acto, digamos, que no realiza el que habla, sino el que escucha el discurso. ¿Sí? Y entonces vamos a ver, digamos, la pragmática desde el punto de vista de lo que hace el que habla y desde el punto de vista del que recibe el insulto. Pensando en qué es lo que constituye un insulto. Los insultos no parecen poderse entender en términos descriptivos. Por ejemplo, subnormal no es un insulto en virtud de la descripción, puesto que si fuese un insulto en virtud de la descripción y yo llamo subnormal a alguno de vosotros, vosotros me diríais, no, yo tengo un cociente intelectual por encima de la media, entonces no soy subnormal, te has equivocado, ¿verdad? Parece que corregiríamos la información y no pasaría nada. Y seguramente, en ciertos contextos, subnormal no sería un insulto. Por ejemplo, si yo estoy en una época en la que esta palabra se utilizase para describir, si yo estoy diciendo tal persona, digamos, tiene un cociente intelectual por debajo de la media, pues eso no sería un insulto. ¿Por qué
subnormal sería un insulto o por qué maricón sería un insulto. Hay situaciones en las que no lo sea. Hay situaciones en las que sudaca no sería un insulto. Y ahí he puesto sobre todo, digamos, los tres últimos términos mencionados son términos que claramente parecen ser insultos, o al menos suelen ser especialmente desagradables. Pero ¿qué decir de español? ¿Español es un insulto? En los campos de fútbol, que son un buen, digamos, son una buena base para estudiar estas cosas, cuando sacaba el portero de portería, por ejemplo en el campo del Celta de Vigo, decían, ey, cabrón, hijo puta, maricón, español. Seguramente los tres primeros son falsos. Ni tenía cuernos como un cabrón, ni la madre del portero era prostituta, ni el portero era homosexual, pero el portero era español. ¿Por qué ser español constituye un insulto? Pues podemos pensar en contextos en los que se utilice español como un insulto. Pero si se habla de insulto, parece que es porque se señala que el individuo del que se está hablando no pertenece a una comunidad. Y entonces parece que se le está faltando al honor. La pregunta es si entonces el insulto es algo puramente ilocucionario o que corresponde únicamente con las intenciones del hablante. ¿Sí? Yo a este señor le diría español, este señor se siente español y sin embargo sabe que lo están insultando. A pesar de que él sabe que es español, ¿no? Entonces, ¿por qué consideraríamos que español es un insulto? A veces podemos entender también que, por ejemplo, si a este señor le da igual, dejaría de convertirse en un insulto. Y esto ha pasado, por ejemplo, con el término maricón. Hay muchos gays, algunos gays al menos, que utilizan la palabra maricón y en ese sentido se entiende que a pesar de que es una palabra en teoría insultante, al no ser percibida como un insulto no lo es. Entonces, la idea es que el insulto depende también de los esquemas mentales del hablante. Perdón, de los esquemas mentales de la audiencia. Y que algo que utilizamos como un insulto no lo es si no es reconocido como tal por los oyentes. ¿Sí? Ejemplo, cuando nosotros insultamos a los alumnos, pues podríamos utilizar términos cultos que nos reconociesen, pero incluso en términos que ellos pueden entender, hay cosas que yo podría entender que son un insulto, pero que socialmente se entiende que ya no lo son. Por ejemplo, si yo los llamo ignorantes, o si yo digo que son unos incultos, ellos entienden que yo estoy pretendiendo decir algo negativo y sin embargo no es considerado como un insulto. ¿Son los insultos entonces puramente perlocucionarios? Pues con el humor parece que tendemos a pensar que son perlocucionarios. El humor depende mucho de los esquemas conceptuales o de los esquemas mentales. Así, por ejemplo, voy a hablar de estereotipos. Si yo cuento un chiste sobre gallegos, es posible que conozcamos a un montón de gallegos y que sepamos que los gallegos no son como dice el estereotipo. Y sin embargo, respondamos al chiste pensando en el estereotipo. Pues si yo ahora dijese un chiste depende. Bueno, no sé. Pues estaríamos pensando en el estereotipo que hay de los gallegos. Si decimos que los catalanes, que un catalán que se queda calvo vende su peine, ¿no? Pues estaríamos pensando en un estereotipo que es compartido. Y puede ser que yo diga algo sin la pretensión de que sea un chiste que nos haga reír. Pues esto puede ser interesante de cara, por ejemplo, a corregirnos, ¿no? Si yo os llamo cualquiera de vosotros por vuestro apellido y a vosotros os parece mal, evidentemente yo he causado algo en vosotros. Incluso vamos a decir que eso es considerado una especie de falta de respeto e insulto. Sin embargo, me podéis corregir en el momento, decir, pues no me llames así. O no me llames gallego porque me considero insultado si me llamas gallego. O no me llames español porque me considero insultado. Y eso lo podemos corregir. Pensaba en introducir brevemente, digamos, el delito de calumnias, porque ahí está, digamos, un uso del lenguaje que puede no ser que puede no ser corregido, sino que digamos, es un uso del lenguaje que no me van a indicar que es incorrecto, sino que me van a castigar además. Supongamos que yo digo, Miguel Bosé es un negacionista.
¿Es una calumnia decir que Miguel Bosé es un negacionista? Vuelvo a decir, podríamos pensar en casos en los que decir que Miguel Bosé es un negacionista sería calumnioso. Por ejemplo, si Miguel Bosé fuese profesor de ciencias y tuviese que enseñar virología, decir que Miguel Bosé es un negacionista podría hacer incluso que no lo contratasen y pensaríamos ahí, coño, es que entonces si un periódico dice que es negacionista, pues parece ofensivo para él. Y seguramente sacamos un contraejemplo. Claro, pero si la calumnia es verdadera, seguramente es mucho más difícil de defender la calumnia. Por ejemplo, Miguel Bosé reconoce que es un negacionista. ¿Podemos nosotros entonces llamarlo negacionista sin calumniarlo? Pues, hombre, aparentemente decimos, claro, es que si lo hace. Si es verdadero, parece que sí. Y os pongo dos proposiciones abajo que serían algo parecido. O sea, la idea es que o la idea de la que partimos es que para que haya un insulto o una calumnia es necesario que sea reconocida como tal. Y además la calumnia tiene que ser falsa. Y entonces digo, el profesor de micro 1 es exageradamente exigente. Esa es una calumnia. El profesor de micro puede decir, oye, no digas eso, porque si dices que soy muy exigente, los alumnos van a dejar de apuntarse a la asignatura conmigo. Me estás perjudicando. ¿Sí? Y además después aprenden mucho. ¿Por qué estás diciendo eso? O vamos a más proposiciones. Por ejemplo, Julio Iglesias es un excepcional amante. Esa es una calumnia. Fijaos en que parece, en muchos contextos podría parecer un elogio. O Julio Iglesias tiene muchísimos hijos. Esta parte de medio un chiste. ¿Sería calumnioso eso? Parece que en la medida en la que sea cierto, incluso aunque de algún modo el honor de Julio Iglesias o la imagen que tenemos de Julio Iglesias se haya deteriorado, en la medida en la que es verdadero, no pensaríamos que es calumnioso. Por contra, digamos, hay casos claramente calumniosos en los que la verdad o la falsedad sería importante. Hillary Clinton está involucrada en el Pizzagate, no sé si lo conocéis. Bueno, es una teoría de la conspiración que básicamente dice que todo aquello que esté a la izquierda del Partido Republicano pues es pederasta y tal. Y esto, en la medida en la que es falso, no es una calumnia. Si se descubriesen pruebas, no sería una calumnia, ¿vale? Donald Trump es amigo de Jeffrey Epstein. En cambio, y aquí, o sea, perdón, ¿de dónde partimos? Digamos, efectivamente, el delito de calumnia supone una falsedad que afecta al honor de otras personas y que daña su imagen. Sí, entonces, digamos, limitaríamos la libertad de expresión de una persona siempre y cuando sus palabras causasen un daño en otras. Y ahí fijémonos en la pragmática. Pero es una pragmática en la que importa la verdad. Pero vamos a al menos proposiciones que a mí me hacen dudar, porque yo sí parto de que hay diferencia entre insultar a alguien con verdad e insultarlo falsamente. Pero hay cosas que podrían hacernos pensar. Por ejemplo, y perdón por el nombre que he escogido, porque está basado en hechos reales, pero claro, no sabía que iba a venir Alicia. Vamos a suponer que yo digo, Alicia, vuelvo a decir, debería haber puesto otro nombre, tiene una relación abierta. Vale, ¿eso es una calumnia? Pues es algo que no podemos decidir en términos veritativos. Alicia tiene una relación abierta, es verdadero si nuestras convenciones y nuestros conceptos dicen que eso es así. Por ejemplo, si ella tiene una pareja, pero puede tener relaciones con otras personas. Y es falso si eso no es así, si es o poliamorosa o poligámica o es monógama, pura, de relación clásica. Pero podríamos encontrarnos con casos en los que, a pesar de que esto sea verdadero, sin embargo, al decirlo, producimos efectos, y otra vez en el producir efectos está, digamos, la parte del lenguaje que es pragmática y que es perlocucionaria. Producimos efectos que son dañinos. Si Alicia vive en una sociedad tremendamente conservadora y ella lleva la relación abierta, digamos, al nivel informacional óptimo, es decir, solo lo saben las personas que puedan disfrutar de esa relación abierta, en este caso su pareja y sus posibles parejas, pero es algo que no se sabe comúnmente. Y en Navarra, que es una sociedad tremendamente conservadora, si saben que tiene una relación abierta, estoy dañando tremendamente su imagen. No la estoy calumniando en cierta medida, porque sí que estoy diciendo algo que sé que en esa sociedad es un perjuicio para ella. ¿Por qué en ese caso
no sería una calumnia? Pues siempre tendríamos una respuesta que es, bueno, te tienes que responsabilizar de tus actos. Y tú sabes que en esta sociedad, si tú tienes una relación abierta, que entiendo que es aceptable para ti, pues deberías aceptar que la gente te juzgue. Claro, seguramente, pues esto tiene mucho que ver con la responsabilidad que tenemos de los efectos de nuestras acciones, pero se me ocurre como contraejemplo que si le decimos a Alicia que no hay una calumnia porque es verdad que tiene una relación abierta y que sabe que tiene una relación abierta en Navarra y que eso le va a acarrear problemas, estamos teniendo, digamos, una idea de responsabilidad parecida a cuando le decimos a una mujer que, a ver, igual en vez de llevar minifalda por la noche, debería llevar pantalones, o sea, debería llevar prácticamente un burka para protegerse. Claro, si tengo en cuenta las consecuencias de mis actos, quizás no salir o no ir por ciertas calles o no ir en minifalda, pues efectivamente disminuye las probabilidades de que pase el mal, ¿verdad? Pero parece que hay ciertos casos en los que es legítimo realizar ciertos actos voluntariamente y no aceptar ciertas consecuencias, porque serían consecuencias consideradas injustas, ¿sí? Después, si queréis, debatimos sobre por qué, o sea, sobre si yo estoy calumniando a Alicia o no. Vamos a poner otro ejemplo, ¿verdad? Zidane es un entrenador que hace solamente de psicólogo, no de psicólogos, de psicólogo. También es verdad es verdad y sin embargo Zidane podría pensar que si yo digo eso, no solamente digamos, estoy diciendo algo verdadero, sino que estoy afectando a su imagen y que hay ciertas cosas que en determinado contexto no se deberían decir. Por ejemplo, en un contexto en el que ese tipo de entrenador está mal visto, yo, a pesar de estar diciendo algo verdadero y algo que además funciona, como no es algo reconocido, ya termino, ¿eh? Como no es algo reconocido, pues debería dejar de decir eso. Pensemos en otro tipo de cosas. Vale, fijaos en que todas estas suponen que hay cierta información que no se tiene por qué decir. Supongamos que tú tienes una pareja y estás muy bien con esa pareja, pero descubres que tu pareja, digamos, no te lo ha contado todo acerca del pasado y hay cierta información que le gustaría que no se conociese. Por ejemplo, que ha tenido relaciones pues si eres homosexual, pues heterosexuales y viceversa. ¿Deberías saber eso? ¿Sí? O, digamos, ¿deberías poder decir eso o eso es de algún modo calumnioso? ¿Qué ocurre en casos en los que hay una calumnia supuesta? Pedro Catedral Estarrón es un mentiroso. Yo digo eso. Pedro Catedral Estarrón es un mentiroso. Y además digo, sé que ha recibido una carta con balas y amenazas. Y yo digo, condeno toda violencia. Estoy condenando digamos, la violencia contra Pedro Catedral Estarrón. ¿Le estoy diciendo que es mentira que él ha recibido esas cartas? ¿O al decir que condeno toda violencia estoy diciendo que hay unas más justificables que otras? ¿Debería el resto de personas que me escucha decir eso abandonar una mesa de debate cuando yo digo esto o no? Bueno, pues claro, lo que vamos es que seguramente para entender estas tres proposiciones en su contexto, tenemos que ir a cómo se debería entender aquello que no decimos. Estoy diciendo yo que a pesar de ser un mentiroso, me creo lo de la carta y condeno esta amenaza, o estoy diciendo que por ser un mentiroso no me lo creo y entonces la condena va en general para la violencia, pero con el caveat de que es un mentiroso, pues no se podría defender. Claro, la idea es que es muy difícil, sin una serie de reglas sociales, determinar si lo está diciendo o no. Esas reglas en las ciencias, digamos, procuran ser claras, pero en la mayoría de nuestros actos son reglas que damos por entendido. Y así tenemos que conocer bien qué reglas hay implícitas para poder entender bien lo que es el lenguaje. Pero algo de esta ambigüedad es imposible eliminar, incluso aunque pensemos en términos de verificación o en términos de definición de términos analítica, etc. Al final, bueno, me he dado prisa y aún así tarda una hora. Si queréis discutir algo, creo que es mejor no dejar de compartir. Ahora lo de la calumnia se discute mucho, ¿sí?
porque al final pues es una forma de analizar la libertad de expresión en la que tienes que tener en cuenta no solamente el valor de verdad, sino también los efectos que probablemente causes sobre las posibles víctimas, las intenciones del hablante y qué pesa más. Hay dos libros más o menos clásicos, al menos para empezar a leer, que son el de Valdés Villanueva, que es una colección de todos los artículos importantes de filosofía del lenguaje, y hay un libro de Manuel Carpintero, que es Los nombres, las palabras y las cosas, que pues, yo creo que cuenta más lo que hemos visto ahora. Hay algún artículo así sobre la calumnia que es interesante, pero bueno, no me ha dado tiempo a añadirlo. En, como Héctor me preguntó por Wittgenstein, se me ocurre que un problema a la hora de definir esto es que parece que yo he hablado sobre todo sobre todo al final, ¿no? De cuáles son las reglas de interpretación y que son reglas que son comunes, que no pertenecen a ningún individuo porque no hay Humpty Dumpty. El problema es, ¿cómo entendemos esas reglas? Las entendemos descriptivamente y entonces llamamos a un sociólogo, ahí se habla del regulismo, ¿no? Sellars, por ejemplo, dice, bueno, tenemos que entender, por ejemplo, cómo entiende el hablante medio la expresión mariconez. Y el hablante medio en 1980 entendía que la palabra mariconez en una canción de Mecano no tiene ningún problema. O deberíamos hablar de un ideal de hablante competente. Cuando hablamos con un público no competente, entendemos la diferencia. No es si, pues, ante ciertos públicos hay muchas palabras que se pueden malinterpretar y se pueden malinterpretar hasta el punto de que ellos lo consideren un insulto. ¿Implica eso algún tipo de deber hacia el hablante? Porque si eso es así, pues deberíamos prácticamente tener un conocimiento bastante exhaustivo de con quién hablamos para no faltar al respeto o para poder responsabilizarnos de nuestras palabras. El problema del hablante ideal es que, claro, es una figura y la medida que es una figura, pues es difícil dar características. Yo creo que es imposible no utilizar este tipo de figuras. Son figuras normativas, dirían ahora en la Universidad de Hull, seguramente sean un varón blanco heterosexual, algo por ahí andará. Pero claro, eh, por ejemplo, ¿cómo puedo yo hablar de hablar castellano sin pensar en un tipo de, digamos, en un tipo de hablante ideal? El ejemplo clásico, digamos, en la enseñanza sería eh, cuando un alumno dice que no entiende algo o en conversaciones más como tete a tete, ¿no? Cuando otra persona no entiende algo, ¿cómo sabemos de quién es la culpa? Porque es importante saber si, bueno, puede haber algo que no sea culpa de nadie, que sea circunstancial, bien, pero uh, ¿cómo sabemos si nos estamos expresando nosotros mal o si por el contrario, digamos, la mala comprensión se debe a que la otra persona es tonta? Pues digamos, para esto necesitamos una especie de imaginación sobre una situación normativa y la situación normativa es el hablante ideal. Si hay un hablante ideal al que yo con lo que estoy diciendo no le convenzo, significa que yo tengo que mejorar mi forma de expresarme. Si en cambio yo le estoy hablando a ese hablante ideal, parece que es la otra persona la que es tonta o la que en ese terreno, digamos, no tiene el suficiente nivel de competencia. He dicho así medio a lo bestia, ¿no? Lo del hombre blanco heterosexual, pero claro, el problema es qué tipo de rasgos le damos a eso. Porque yo puedo estar dando, bueno, de hecho, o sea, si es lo que me pasa, yo
doy clases al estudiante ideal, porque también yo tengo que distinguir entre las cosas que no he explicado suficientemente y las cosas que mis alumnos no están entendiendo porque no están estudiando lo suficiente. Y claro, me pueden decir, bueno, pero es que ninguno la entendemos. Esa es la respuesta regularista. Si vivimos en una sociedad en la que la gente entiende que S es P, pues es lo que hay. Y se nos pueden ocurrir casos en los que eso no sea así, porque hay casos en los que nadie estudia o nadie atiende, o casos que no dependen del hablante. Digo un par de cosas más por si sugiere algo. Si queréis ver a una persona que critique la última parte, es decir, una persona que hable el lenguaje desde el punto de vista puramente semántico, buscad a un autista. Por ejemplo, los autistas no entienden contextos. Un día estábamos en clase discutiendo de... Bueno, era algo de filosofía de la ciencia. Algún experimento, por ejemplo, de estos experimentos muy bestias que se hacen en biología o así. Y entonces yo les decía, bueno, este experimento solo lo puedo hacer si tenéis 18 años. ¿Tenéis 18 años? Y claro, la pregunta, digamos, ellos entendieron que era con la intención de decir que sí, era primero o segundo de bachillerato, de que me dijesen que sí pues para ponerles el experimento. Y un alumno que tengo que es autista dijo que no, que él tiene 16. Y algo que en el contexto se entiende que busca una complicidad, ¿verdad? El autista entiende que busca también transferencia de información, con reglas bien definidas, que soporta poco la ambigüedad y en general, digamos, carente de contexto o con poca capacidad para entender el contexto. Y no sé qué otra cosa. Si no, o sea, si no tenéis así ningún comentario sobre la calumnia, sobre Navarra, cortamos aquí y ya está. Si sigo hablándole solo al ordenador, va a pensar que me pasa algo con él.